Buenas tardes a todos. Como sabéis, esto es una iniciativa de la Comisión OBEP, que son los alumnos con necesidades educativas especiales de la PA del Liceo Francés de Valencia. Con nosotros hoy tenemos a Laura Herrera Garrido, es psicóloga general sanitaria, además tiene un máster en psicoterapia y educación sexual y especialista en posgrado en intervención en niños y adolescentes y en técnicas de intervención a nivel familiar. Ella codirige aquí en Valencia un centro de psicología que se llama Hábiles, que colabora con muchos alumnos del Liceo Francés. Y bueno, el centro existe desde 2013, si no me equivoco. Y le hemos pedido que hoy pues, nos hable de esa faceta, ¿no?, de las habilidades sociales que están tan abandonadas y de cómo pues, estos alumnos, aunque yo sigo pensando que lo deberían trabajar todos los alumnos, tienen esas necesidades específicas. Entonces, cuando quieras, Laura. Gracias, Conchi. Buenas tardes a todos y a todas. Pues bueno, os comparto porque tengo aquí una presentación y espero que me dé tiempo a hacerla toda. Bueno, pues el título es Habilidades sociales y alumnos con necesidades educativas especiales. Hemos contemplado tres trastornos o tres diagnósticos que son el TDAH, las altas capacidades y el trastorno espectro autista nivel 1, que es el síndrome de Asperger. Si algo tienen en común los tres trastornos es que en todos generalmente se presentan dificultades en las relaciones sociales y a veces también para gestionar las emociones, ¿vale? Entonces, bueno, me imagino que todos tendréis una noción básica de lo que es el TDAH. Bueno, así a grandes rasgos, pues dificultades para mantener la atención y concentración, puede haber una excesiva inquietud a nivel físico y a veces la tendencia pues, a un comportamiento, a tener una impulsividad, ¿no? Todo esto repercute lógicamente en cómo se relacionan las personas con TDAH. ¿Cómo repercute esto? Pues bueno, un niño o niña con TDAH puede tener dificultad pues, con sus compañeros porque a veces en clase puede interrumpir, le cuesta respetar turnos, se mueve mucho, entonces es percibido por los demás pues, como algo peculiar, ¿no?, molesto, incluso en ocasiones, ¿no? Y parece pues, que necesite mucho protagonismo o atención porque se nota bastante dónde están, ¿no?, los niños con TDAH. También esa impulsividad y ese ir rápido y fijarse poco por sus características pues puede hacer que a veces se pierdan en muchas interpretaciones, ¿no?, de las convenciones sociales, de lo que se espera de ellos, del efecto que puede tener la conducta de ellos en otros niños. También con el respeto, las dificultades con el respeto de las normas, ¿no? Pues a veces el profesor da una instrucción y ellos pues no la siguen, pero realmente no, o sea, no es una cuestión de voluntad, es que realmente hay una dificultad para autocontrolarse. Y bueno, ya si vamos a cursos un poquito más altos, pues cuando se supone que un amigo te cuenta un secreto o que tienes que ser un poco prudente a la hora de hablar, pues aquí esa impulsividad puede salir a relucir y eso pues al final ocasiona muchos problemas a nivel social. Vale, pues el segundo diagnóstico que tenemos son las altas capacidades, que bueno, pues serían los alumnos y alumnas que tienen unas capacidades superiores por encima del resto de compañeros, ¿no? Y cada uno con unos puntos fuertes, con una intensidad diferente, con una estructura emocional distinta también. Y bueno, pues en las altas capacidades pues la verdad es que yo creo que son bastante llamativas para los demás porque ven que pueden funcionar muy bien a nivel académico, ¿no? Que son personas que los demás perciben que son muy inteligentes y entonces no les choca, o sea, les choca a veces pues algunos comportamientos que pueden tener, ¿no? Pues por ejemplo, el tema de un lenguaje muy desarrollado, que con una riqueza en el vocabulario, que eso pues llama la atención bastante. En ocasiones pues los intereses específicos o que difieren del resto, ¿no?, de compañeros, porque hay algunos que sí que comparten los gustos de los demás, pero sí que es cierto que hay otros pues, que pueden presentar gustos por
temas que para el resto son pues, inviables, ¿no? Y luego quizá lo que más choque de los niños y niñas con altas capacidades es la diferencia, esa sincronía que se da entre la madurez intelectual y la emocional, ¿no? Que a veces pues llama la atención, incluso a mí en ocasiones, ¿no? Como un niño tan inteligente para unas cosas le puede costar tanto entender una sutileza o alguna situación social en concreto. Generalmente suelen tener tendencia a pues, tener alguna reacción demasiado exagerada, ¿no? Desproporcionada. Y bueno, pues ahí también eso llama la atención, ¿no? Al igual que con los TDAH puede haber una dificultad con el autocontrol. Y bueno, luego en clase también, pues a veces los profesores los perciben como unos niños pues impertinentes o incluso podría decir maleducados porque pues pueden corregir al profesor, cuando ven que algo no es justo pues lo reclaman. Y entonces eso también, pues si el profesor no sabe las características del niño, pues también puede generar un poco ahí de confusión. Los niños con altas capacidades, esto sí que es algo que yo me he encontrado a lo largo de los años que llevo trabajando, y es que suelen ser bastante selectivos con los amigos, y es porque, claro, esas características, ¿no? A nivel emocional y a nivel de gustos, pues hace que realmente pues no conecten con todo el mundo y realmente a ellos se interesan mucho por las personas que les aportan algo. En ocasiones puede ser calma y en otras puede ser una conversación interesante y fluida, ¿no? Pero sí que suelen ser selectivos con las amistades. Y luego, pues casi siempre se acompaña de una personalidad bastante exigente y perfeccionista. Pues son niños que saben hacer las cosas bien normalmente en el ámbito académico y que no dudan en levantar la mano, en querer responder y bueno, eso también pues, puede generar ahí un poco de fricción con otros niños. También son exigentes con los demás, ¿no? Porque es por lo mismo que os decía, por el tema de que son selectivos a la hora de escoger a sus amigos. Y luego la tendencia a la rigidez e inflexibilidad que a veces les dificulta, pues por ejemplo, un trabajo en grupo, pues ellos normalmente pues tienen las cosas claras y saben que algo se hace de una determinada manera y les cuesta pues aceptar, ¿no? Les cuesta aceptar las respuestas de los demás, parece como que quieren imponer su criterio porque piensan que es mejor, que probablemente sea mejor, pero pues ahí se pueden encontrar también con dificultad. Y bueno, y luego por último, el trastorno de espectro autista. El trastorno de espectro autista es un trastorno de base neurobiológica y hay 3 niveles, ¿no? Desde el más leve, digamos, el de alto funcionamiento, que sería el síndrome de Asperger, y luego está el nivel 2 y el nivel 3, ¿vale? El nivel 3 pues son las personas con TEA nivel 3 pues ya tienen muchas más dificultades a la hora de comunicarse porque en algunas ocasiones hay ausencia de lenguaje y bueno, es el tipo el nivel más severo, digamos. Y las dificultades que suelen presentar los niños y niñas con trastorno de espectro autista es sobre todo dificultades a nivel social, a nivel de comunicación y a nivel conductual, ¿no? Pues una gama de intereses restringidos o cierta inflexibilidad mental, ¿vale? Entonces, pues a veces se piensa que las personas con trastorno de espectro autista pues que no tienen interés social, ¿no? Porque asociamos autismo a que están en su mundo, que están solos, pero no es así. Muchísimos niños y niñas con TEA pues sí que tienen interés social, solo que no saben interaccionar correctamente ni iniciar una interacción de forma pues efectiva, ¿no? Y eso pues les dificulta el poder conectar con los demás. Dificultades para establecer el contacto visual a la hora de hablar con otras personas, eso se entrena mucho desde que son pequeñitos, ¿no? Pues para todas esas normas básicas, ¿no? De interacción social.
Al igual que los niños con altas capacidades, pues tienen un sentido de la justicia muy marcado y la tendencia a ser rígido con las normas. También lo de los intereses particulares, ¿no? En el caso de los niños con TEA, pues a veces pueden hablar de forma exagerada y un espacio de tiempo muy prolongado sobre el tema que les interesa sin darse cuenta de que pueden estar aburriendo a los demás, ¿no? Y como veis, en realidad se comparten muchas características, ¿no? En las dificultades sociales entre los tres trastornos. Vale, pues también en las dificultades sociales de las personas con TEA tendríamos, así como los niños con altas capacidades tienen un dominio del lenguaje muy grande, con los juegos de palabras, los dobles sentidos y demás, pues en el TEA eso les cuesta muchísimo, todo lo que son bromas, ironías, metáforas, el sarcasmo. Y entonces, claro, cuando van creciendo y se encuentran en la etapa preadolescente, pues todo el tema del lenguaje se complica muchísimo con las sutilezas, el lenguaje coloquial, ¿no? Y entonces realmente la etapa de niñeza, del cambio de la niñez a la adolescencia, en este sentido es complicada porque tienen que pues, aprender todo esto. Y a ver qué más, pues dificultad para comprender algunas convenciones sociales, cómo comportarse en una determinada situación, llegar a un sitio, saber qué decir, de qué hablar, eso es algo que también puede costarles. Y bueno, pues la inflexibilidad que os comentaba antes también hace que les cueste adaptarse a los cambios, ¿no? A los cambios imprevistos o a empezar en un lugar nuevo. Y bueno, y luego ya a nivel emocional, aquí sí que también se observa pues esa dificultad con la empatía, ¿no? Para reconocer las emociones de los demás y para poder dar una respuesta. Es algo que en el TDAH también observamos, pues por lo mismo, ¿no? Por el tema atencional, pues parece que no se centran tanto, no hay tanta reciprocidad, ¿no? Y luego una dificultad de los alumnos con TEA también puede ser que esa falta de empatía les lleve a, pues bueno, a hacer alguna vez comentarios imprudentes o inoportunos que pueden sentar mal a los demás. En el tema del TEA también están las hipersensibilidades, aunque yo también he visto, he tenido la experiencia de niños con altas capacidades con algunas sensibilidades especiales. Y luego la tendencia en algunas ocasiones a usar un lenguaje propio de una persona de más edad, ¿no? Que esto también, pues, como en las altas capacidades, pues choca, ¿no? Llama la atención a los demás, porque a veces les ven como un pequeño profesor o algo así. Y bueno, el tema está en que el sistema educativo todavía no le ha dado la importancia que tiene al tema de las habilidades sociales, ¿no? En las relaciones interpersonales y que, bueno, siempre he pensado que deberían ser una materia más y incluso de gran relevancia en la escuela, porque ello puede prevenir, eso puede prevenir muchos problemas a nivel personal y social, porque al final, pues bueno, de alguna manera estamos destinados a relacionarnos y observamos que realmente hay una vinculación entre las dificultades a nivel social, eso repercute de forma negativa en el concepto que los niños y niñas tienen de sí mismos, ¿no? En su autoestima. También es cierto que las personas diagnosticadas con TDAH, altas capacidades y TEA tienen muchas más probabilidades de sufrir rechazo por parte de compañeros, e incluso en los estudios con base científica, pues también está demostrado que un porcentaje muy alto pueden llegar a sufrir bullying a lo largo de su vida, ¿vale? Bueno, y entonces, pues realmente las habilidades sociales, muchas veces las familias preguntan, ¿se pueden aprender? Pues sí, se pueden aprender y es necesario trabajarlas. Hay muchos niños que no tienen ninguno de estos diagnósticos, pero también les cuestan las habilidades sociales y realmente muchas veces cuando vienen padres y madres a la consulta, ¿no? Y a veces insisten mucho en un diagnóstico, pues bueno, realmente es una etiqueta que sí que nos dice cómo empezar, ¿no? O el camino que tenemos que empezar a seguir, pero
lo importante es trabajar las dificultades con las que ellos se encuentran día a día. O sea, a nosotros no nos importa tanto el diagnóstico, sino trabajar con el niño. ¿Que es necesario el diagnóstico en la mayoría de ocasiones? Sí, porque los profesores lo necesitan, en el equipo educativo pues necesita pues bueno, saber cómo actuar con ese niño. Y precisamente, pues últimamente además me he encontrado en el liceo con que pues bueno, como hay alumnos que ya cuando pasan a tener muchos profesores, pues que realmente necesitan algo legal a lo que acogerse para que los profesores pues puedan aplicar unas pautas en concreto. Y bueno, pues las habilidades sociales se pueden enseñar, sí que se pueden enseñar y muchos niños las aprenden de forma espontánea, pero a otros pues hay que entrenarles. Y os digo y os vuelvo a repetir que no solamente los niños con diagnóstico las tienen, o sea, hay muchos niños que a priori no tienen ninguna dificultad, pero ves pues que son impulsivos y que eso les genera problemas o que no saben gestionar bien sus emociones y eso también pues le trae dificultades con los demás. Pues bueno, gracias a la plasticidad cerebral, pues podemos modificar nuestras estructuras neuronales, ¿no? Podemos modificar esos hábitos y aprender cosas nuevas. De esta manera podemos aprender hasta el final de nuestra vida, pero sí que la plasticidad cerebral o sea, favorece, digamos, los cerebros más jóvenes, ¿no? O sea, que cuanto antes se empiecen a entrenar toda esta parte social y emocional, pues mayor porcentaje de éxito y de que interioricen estas habilidades y las generalicen, ¿no? En su día a día. Y bueno, creo que todos sabemos, ¿no?, la importancia de las habilidades sociales, pero siempre pues el ejemplo de que por muy inteligente que seas, por muy buenas notas que saques, por muchas carreras que estudies, si tú no sabes gestionar cómo te sientes, responder a las necesidades de los demás, ¿no?, emocionales, pues bueno, ser correcto en las intervenciones sociales y saber desenvolverte en el mundo social, pues al final el éxito no es tal, ¿no? Y bueno, pues a veces nos hemos encontrado con adolescentes que realmente no han tenido iniciativa social, y digo independientemente del diagnóstico, pero es que estamos destinados a relacionarnos, sí o sí. O sea, somos seres sociales y en algún momento de nuestra vida, si no en casi todos, pues tenemos que compartir y estar con otras personas. Y luego, sobre todo, la importancia de que si estamos bien a nivel social, a nivel personal, pues bueno, pues eso va a repercutir de forma positiva. Vale, pues ¿cómo potenciamos las habilidades sociales? Muy importante el tema del autoconcepto, de su autoestima. La seguridad en sí mismos, eso les va a dar la posibilidad pues eso, de sentirse valorados y de estar más confiados a la hora de relacionarse, ¿no? Entonces, pues bueno, usar mucho con ellos el refuerzo, valorar todo lo que hacen bien. Luego, el segundo punto, lo de animar a desarrollar su potencial. Parece que los padres y madres casi siempre que nos centramos mucho en apuntarles a extraescolares, ¿no?, pues que pensamos que les pueden ir bien inglés o tienes que hacer un deporte porque tienes que moverte, tal, pero a veces no les damos la opción de hablar, de que se expresen y de que nos digan realmente qué les gustaría hacer y ponerles delante un abanico de posibilidades bueno, pues de actividades en las que quizás ellos pues van a destacar y que les van a motivar muchísimo. Entonces, yo la verdad es que animo siempre a que podamos escuchar a nuestros hijos e hijas y ver en qué quieren aprender, o sea, qué quieren aprender y seguro que en eso van a destacar o no, que tampoco es necesario, pero que hagan algo que les gusta. Ayudarles a sentirse especiales en algo, pues lo mismo que os decía al principio, lo del refuerzo positivo, ¿no? El valorarles todo lo bueno que hacen. Yo creo que además los niños con algún tipo de diagnóstico como el TEA, el TDAH y las altas capacidades, pues están como que muy acostumbrados a
a recibir un discurso negativo, ¿no? De estate quieto, no hagas esto porque has empujado, no le has respondido bien. Entonces, eso yo creo que es una losa muy grande para los niños y niñas. Entonces, el valorar todo lo bueno que hagan, aunque sea mínimo. Aquí he visto bueno, por error he dicho lo mismo, darles responsabilidades y asignarles responsabilidades, bueno, pues realmente me parece muy importante. Primero, porque si ellos tienen responsabilidades, van a sentirse importantes, van a sentirse que son válidos y al final eso estamos potenciando su autonomía, ¿no? Y que tenemos que saber bueno, pues que ellos se pueden hacer la cama, se pueden preparar la mochila, pueden ayudarnos en la cocina y seguramente con pequeñas cosas fáciles en las que ellos nos pueden ayudar y que nosotros debemos decir, ostras, qué bien, mientras yo he ido al baño tú has estado removiendo, ostras, gracias por ayudarme. Es súper importante lo de asignar responsabilidades. Yo creo que a veces tendemos demasiado a sobreproteger y por ir más rápido nosotros y nosotras pues hacer las cosas por ellos y realmente el tema de la autonomía para el concepto, el autoconcepto es muy importante. Vale. Bueno, mira, lo iba a decir ahora, y venía ahora, pero ya lo he dicho. En el tema de la autonomía, errores que cometemos las familias, pues los grupos de WhatsApp de padres y madres, de qué página había que hacer para mañana, porque hoy tenían que llevar la flauta, pues mi hijo no ha podido, pues y bueno, al final esto es una herramienta que bien usada está muy bien, pero en ocasiones pues nos pasamos y al final acabamos asumiendo nosotros responsabilidades que no nos corresponden. El tema de evitar las tareas en casa, pues eso, por ir más rápido vamos aligerando, pero al final les estamos evitando el que ellos puedan desarrollar su autonomía. Y el tema del autocuidado, ¿no? De la higiene personal también, eso pues desde muy pequeños tenemos que inculcarles pues el tema de ser responsable, ¿no? Y autónomo en este sentido, siempre con supervisión, si son peques, pero bueno. Y luego lo de tener en cuenta sus opiniones y decisiones, que a veces se nos olvida y realmente, pues aunque sean pequeños y pequeñas, muchos, pues tienen mucho que decir y que aportar. Vale, practicar convenciones sociales, pues a ver, cada uno de forma particular pues ve las dificultades, ¿no? Las particularidades a nivel social con las que se encuentra su hijo y entonces pues nos podemos marcar pequeños retos, ¿no? Iremos siempre de menos a más, pues vamos a un niño que no mire a los ojos a la cara cuando establece la interacción, ¿no? Pues vamos a reforzarlo y darle la instrucción, mira, tienes que mirarme, te voy a coger la cara y bueno, y así. Y esto es algo que lo he visto a lo largo de los años, que si se entrena realmente se interioriza y se generaliza, ¿vale? Y con esto cualquier cosa, saludar, despedirse, no interrumpir, parece a veces imposible, pero se consigue. Es como lo de cómo se pide, por favor, que tienes que pasarte 4 o 5 años de la vida de ellos diciéndolo, pero al final se consigue. Y bueno, pues siempre reforzarle, ¿no? Cuando vaya consiguiendo cosas, con cosas, o sea, con algo sencillo como puede ser un refuerzo positivo, un pequeño premio, ¿no? Que no implique un gasto, pero que ellos reconozcan que el esfuerzo que hacen pues merece la pena. Entrenar situaciones sociales, esto es súper importante y a veces yo creo que se nos olvida que ellos pues no tienen tanto rodaje, ¿no? Como nosotros y entonces pues cuando van a ir a un sitio desconocido, a un sitio que van por primera vez, pues el practicar con ellos o al menos transmitirles cómo tienen que actuar, ¿no? Venga, pues cuando llegues, ¿qué puedes decir? Pues buenos días, tal, ¿qué puedes preguntar? Y practicarlo con ellos y luego dejar que ellos pues lo hagan efectivo, pues por ejemplo cuando van a una tienda, una cafetería, casi siempre no, pero muchas veces pues hablamos por ellos, ¿no? Si vas al médico, pues es que le duele, ha tenido fiebre esta noche, yo creo que el hecho de ir casi siempre deprisa nos hace el hablar por ellos, el hacer las cosas por ellos y así pues realmente no les dejamos que se expresen. Y bueno, realmente entrenando poquito a poco, sabiendo que ellos, haciéndoles conscientes de lo que se espera de ellos y sobre todo algo muy importante es que
que los niños sean conscientes de sus puntos débiles. O sea, no vamos a decir a un niño, mira, es que tienes altas capacidades y te cuesta esto, o como tienes TDAH, pues no. Pero cualquier niño con diagnóstico sin él, pues él tiene que ser consciente a su nivel, pues de que, mira, es que hay veces que no miras bien a los ojos, o hay veces que respondes a los demás de forma brusca. Vamos a ver cómo podemos cambiar eso, ¿vale? Y bueno, la parte esta de conflictos que muchas veces a los padres y a las madres nos angustia, ¿no? Pues porque llegan que han tenido una dificultad en el patio, y que realmente muchas veces es un tema de incomprensión social, no saben qué ha ocurrido, y entonces pues ahí es momento de recabar información, de preguntar qué ha pasado, qué te han dicho, intentar hacer un análisis de la situación para generar alternativas con ellos, ¿vale? Y bueno, le estaba comentando antes que os voy a hacer llegar un documento en el que, bueno, pues hay algunos recursos para conversar, comunicarnos con nuestros hijos e hijas, ¿no? En el día a día, porque a veces pues somos poco originales y preguntamos qué has comido, con quién has jugado y tal, y se nos escapan muchos otros aspectos de los que seguramente podríamos sacar mucha más información con nuestros hijos y que podemos llegar más a ellos, ¿vale? Y bueno, algo que muy básico, pero que bueno, creo que también es destacable, ¿no? El fomentar la relación con los demás, cuando veamos que se llevan bien con algún compañero o compañera, invitarles a casa, proponer algún plan. El tema de los cumpleaños también pues puede ser un momento para estrechar vínculo, ¿no? Luego también el darle la posibilidad de ampliar el círculo social y que no se limite solamente al entorno escolar, ¿no? Que puede ir a un grupo de teatro, Boy Scouts, a una extraescolar, deporte, que cuantos más vías de relación social tengan, pues más fácil será que conecten, ¿no? con algunas personas. Y bueno, yo creo que algo también que yo creo que obviamos los padres y madres es que pues no les hablamos mucho de nuestros amigos y amigas. Pues ellos conviven con nuestras amistades, ¿no? Porque, bueno, pues quedas el fin de semana y tal, pero realmente, pues a veces no les contamos cómo les hemos conocido, qué hacemos para mantener ese vínculo, ¿no? Cómo cuidamos esa amistad, y eso creo que también es muy importante. Y bueno, y por último, pues también existen los talleres de habilidades sociales e inteligencia emocional, que son grupos con chicos y chicas de la misma edad, grupo, digamos, reducido y estructurado con personas que lo guían, y que aquí pues lo que se hace sobre todo es provocar situaciones que pueden tener lugar en el patio, en la clase, y a través de diferentes técnicas, ¿no? y dinámicas, se puede trabajar todo esto para que aprendan, ¿no? y entrenar las habilidades sociales, la resolución de conflictos, el exponerse y hablar delante de los demás, el tema de la empatía, ¿no? de cómo podemos responder a las emociones de los demás, de qué efecto tiene lo que yo hago en otros. Y bueno, pues también son muy útiles para entrenar todo esto. Y ya está. Hasta Sí, aquí. nada, No sé si casi me he nada. pasado de tiempo. Bueno, bien, No, no te 3 minutillos. bien. No, sí, vamos bien. Te traslado dos preguntas que tenemos en el chat. Claro. ¿Vale? Bueno, una creo que en parte la has contestado. La primera es, siempre se habla de que los niños con altas capacidades suelen ser brillantes académicamente, pero en muchas ocasiones eso no es así, ya que hay un gran número de niños con fracaso escolar, con alta capacidad de fracaso escolar. Vale, entonces pedirían tu opinión sobre, Pues mi sobre esta opinión, situación. mi opinión es que es cierto, hay un índice muy alto de fracaso escolar en niños con altas capacidades. Eh, yo creo que en general, y por mi experiencia, es que se contempla más la ayuda o las necesidades de los niños que van por debajo más que de los que van por arriba. Y que realmente pues, la falta de motivación de un programa específico, ¿no? para esos alumnos, el que aparte de esas asignaturas que tienen en clase puedan desarrollar la creatividad, el razonamiento lógico, perceptivo, todo eso creo que es una falta en los sistemas educativos. Y claro, pues eso da paso a aburrimiento, desmotivación
pues a realmente no poder tener éxito cuando las capacidades son tan altas, ¿no? Y son tan capaces, sí. Y la segunda pregunta que te decía, Peya, ¿qué pautas podrías darnos para una niña con altas capacidades y muy baja autoestima? Vale. Bueno, un poco más o menos he respondido con las diferentes pautas, pero sobre todo, pues a ver, en algunos casos sí que se trabaja a nivel individual, ¿no? Porque hay veces que cuando hay una dificultad, ¿no? A nivel social o que estás distanciado del resto, pues vas teniendo un autoconcepto negativo, ¿no? A pesar de que puedes ser brillante en otros aspectos. Y entonces ahí sí que hay que hacer un trabajo personal con el niño o con la niña pues para hacerle consciente de todos sus puntos fuertes y después empezar a desarrollar un cambio, ¿vale? Hay veces que un niño está demasiado señalado en un colegio o en una clase o en un entorno en concreto y lo que pasa es que en general las familias somos resistentes al cambio y hay veces que es para mejor. Con esto no digo solamente un cambio de colegio, porque no es así ni mucho menos, pero sí que pues el trabajar a nivel personal con ella y luego pues intentar fomentar esas relaciones sociales que a lo mejor pues, no son posibles en este momento en los entornos en los que se encuentra. Pero creo que una intervención a nivel individual para trabajar la autoestima, porque hay veces que los padres y madres nos empeñamos en querer hacerlo, pero los hijos es como que, bueno, no tiene tanto efecto lo que decimos las familias, ¿no? Que lo que te puede decir un profesional que trabaja con el niño, que lo ve de forma objetiva y que lo va conociendo poco a poco. Te traslado otra pregunta del chat, una que yo creo que, bueno, en este caso es una nena con TDAH, pero creo que nos pasa a casi todos los padres que tenemos un diagnóstico en casa. Que me gustaría trasladarle la siguiente situación que vivimos el viernes pasado en un taller extraescolar, donde el taller lo hacían nenes de unos 10 años, pero las mamás estaban presentes en un lateral al lado. Mi hija con TDAH participaba mucho, como es habitual, pero noté que las mamis me miraban reprobándome la actitud de mi hija. ¿Qué nos recomienda como madres de hijos con TDAH que hagamos en estas situaciones? Pues a ver, La colleja no, ¿verdad? No. Yo siempre he pensado y sigo pensando que cuanta más información tengan los demás sobre algo en concreto, creo que van a poder entender mejor las situaciones. Hay veces que hay familias que incluso ni siquiera al centro escolar les hacen partícipes de los diagnósticos de sus hijos, ¿vale? Cada uno con sus motivos y súper respetables, pero yo creo que la falta esa de información pues no favorece. Y entonces, bueno, pues me imagino que sería una extraescolar en la que no se conoce al resto de madres, ¿no? Porque si miraban así, pues no debían saber muy bien qué pasa. Entonces, yo creo que desde la honestidad y humildad, informar, oye, pues quizá estáis viendo que la conducta de mi hija llama la atención, tiene un diagnóstico de TDAH, sus características son estas, os agradecería que esto no lo trasladaréis a vuestros hijos, pues porque no sé en el caso este si la niña lo sabe o no lo sabe, ¿no? Porque hay niños que lo tienen muy asumidos, pero hay otros a los que todavía no se les ha comunicado. Pero yo creo que con la información favorece mucho esto. Laura, yo tengo una pregunta. Claro. Muchas gracias por la intervención, muy interesante. Gracias, María José. Vamos a ver, has comentado respecto de los niños de altas capacidades, una de sus características es la autoexigencia y el perfeccionamiento, y que normalmente yo entiendo que pues la mayoría a lo mejor son de levantar mucho la mano, etcétera, etcétera, pero en alguna ocasión entiendo que también se puede dar a la inversa. Ese perfeccionamiento, esa autoexigencia les puede llevar a que no quieran participar porque piensan que a lo mejor no va a ser lo suficiente o no lo saben todo a la perfección, al máximo, vamos. Perfecto. Y cómo poder ayudarles a superar ese miedo, ¿no? Ese miedo y que no deben de contestar todo perfecto o no tienen por qué saberlo todo.
Mira, mientras lo decías, estaba pensando también en un porcentaje de niños con altas capacidades que también ocurre que a pesar de saber las respuestas no lo hacen por por el estigma social, ¿no? Porque para que no sean percibidos por los demás como unos listos o unos empollones o algo así. En el caso que dices del perfeccionismo ese, ¿no? Tan extremo, yo creo que eso es más tarea o tiene que ir de la mano con el profesor que tiene que ser consciente, ¿no? De esa dificultad del niño y exponerlo a situaciones en las que tenga que responder sí o sí y reforzar esas respuestas, porque seguro que están bien. A lo mejor él piensa que lo puede hacer mucho mejor y probablemente sea así, pero creo que entre los puntos débiles y fuertes del niño que el profesor tiene que ser consciente para poder gestionarlo. Y en casa igual. En casa igual, cuando no quieran responder a algo porque piensen que puede ser, pues el animarles, ¿no? Incluso obligarles un poco, ¿no? Y quizá después hacer la reflexión, ¿crees que hubieras podido dar una respuesta mejor o una opinión mejor? ¿Y qué se te ocurre? Pero exponerles a la situación, porque si no al final, cuando dejas de hacer algo, ¿no? Se va enquistando y eso va a más, ¿no? Muy bien. Y tengo otra. Después, el tema de, a veces me ocurre con mi hijo, que entiendo que es un niño que tiene bastantes habilidades sociales y que en general no tiene una problemática, ¿vale? Sin embargo, hay situaciones en las que de repente aparece o él está con unos amigos o con un amigo en concreto, vienen personas externas o niños que desconoce, y entonces la timidez absoluta se cierra en banda. O sea, ante los desconocidos, ¿no? Sí, digamos. sí, totalmente. Y me cuesta muchísimo, incluso al final decide no hacer ni la actividad, nada, y se queda, cuando lo normal es un niño que lo ve es absolutamente capaz de todo eso. Puede ser Entonces, más... ahí me cuesta mucho hasta que finalmente o consigo que venga alguien a llevárselo de los otros niños, o si no, hacer que él participe es, vamos, muy Puede complejo. que sea más una cuestión de rigidez mental, María José, de inflexibilidad, porque como lo conocido es como que ya y estoy ahí, pero el empezar algo nuevo es una resistencia, ¿no? al cambio, más que una dificultad social, ¿no? Porque tú lo percibes como un niño tímido. No solamente con los desconocidos, o al principio, incluso cuando inicia el curso, siempre los profesores lo ven con una timidez que luego, claro, desaparece, ¿no? O sea, la gente que lo conoce no lo ve tímido, pero claro, cuando ya se conoce, pero de inicio sí está tiene un tiempo de respuesta más prolongado, ¿no? Al adaptarse a situaciones. Pues entonces lo que hay que hacer es enfrentarle a ellas, ¿no? Anticipándole siempre e intentando entrenar con él qué se va a encontrar, qué puede decir, porque al final es una cuestión también de inseguridad, ¿no? El estar con personas nuevas y no saber muy bien qué decir o qué hacer. De todas formas, lo del liceo, del inicio de curso, es tan complicado para tantos niños aún sin tener diagnóstico, porque como es un cole tan grande, es una lotería, ¿no? Con quien te toca, que a veces sí que coinciden con algunos niños conocidos, pero sé de muchos niños que los días de antes están muy nerviosos de empezar. Sí. Te traslado, perdona. Sigue. Vale, te traslado. Rubén nos dice, me gustaría tener más información acerca del concepto que ha nombrado de plasticidad cerebral. Pues la verdad es que la plasticidad cerebral, el tema de la neuroplasticidad, ¿no? Que permite a las neuronas regenerarse y generar nuevas conexiones sinápticas, ¿no? Con todos los aprendizajes, ¿no? Se puede ir cambiando la estructura del cerebro para modificarse, ¿no? Como os decía antes,
influye mucho la edad, ¿no? Y la experiencia, por eso a edades más tempranas mejor, ¿no? Para entrenar todo eso. El tema de plasticidad cerebral está estrechamente vinculado a las funciones ejecutivas, ¿vale? Que yo soy ahora mismo una apasionada de las funciones ejecutivas, porque me parece que son las grandes desconocidas y que regulan toda nuestra conducta. Las funciones ejecutivas es todas las habilidades que implican atención, concentración, memoria, planificación, organización, control de impulsos, todo. O sea, para cualquier cosa necesitamos las funciones ejecutivas, ¿no? Desde para hacernos el desayuno como para estudiar un tema y plasmarlo en un examen. Por supuesto, para relacionarnos socialmente necesitamos muchísimas, o sea, se están utilizando las funciones ejecutivas en un grado altísimo. Bueno, pues no sé, creo que el tema de la plasticidad cerebral viene por ahí, ¿no? Porque se pueden entrenar todas estas funciones para conseguir mejoras en muchos aspectos. Es lo que se ha dicho siempre, ¿no? Que los niños son como esponjas. Exacto, exacto. Y pueden aprender más rápido. Cuanto más peques, mejor, claro. Tengo otra pregunta que no la tengo en el chat, tengo por WhatsApp. Que esto yo creo que más que una pregunta podría ser otra charla. A ver. Las habilidades sociales y las redes sociales de estos niños, porque al final, como tú dices, hay un problema de filtro, hay un problema de autoestima, son más frágiles a nivel de autoestima, les es más complicado poner filtros. Claro, todo esto cuando te lo llevas a la vorágine de las redes sociales, ¿qué? Pues a ver, el tema de las redes sociales es muy complicado, pero lo cierto es que están ahí, para bien o para mal, nos facilitan la vida, como es en estos momentos, que cada uno estamos en un lugar diferente y estamos todos juntos de alguna forma, y no podemos hacerles la cruz. O sea, cuando llegan a una determinada edad van a tener móvil sí o sí, porque si no eso les va a distanciar socialmente de sus compañeros y van a tener Instagram, van a tener TikTok o van a tener muchas redes sociales, van a tener WhatsApp y todo eso tiene un componente muy peligroso, sobre todo para los niños con dificultades sociales. Primero, los padres tenemos que estar súper formados en el tema de redes. Hay padres y madres que, es que yo no entiendo de esto, es que yo es como que se hace bola, pero es imprescindible que nosotros estemos enterados porque al final, si no, ellos saben más que nosotros y es la forma de poder controlarles, ¿no? De alguna manera. Mucho control y luego para que ellos puedan ir aprendiendo de las situaciones que van ocurriendo, ¿no? Y prepararlos, ¿no? O sea, es otro modo de comunicación totalmente distinto del cole, distinto del patio, distinto de lo que tienen en casa. Y que con un buen uso realmente es una herramienta súper, súper útil. Nosotras, por ejemplo, en los talleres de habilidades sociales con adolescentes es un tema que trabajamos muchísimo porque, porque las personas, pues imaginaros un TDAH impulsivo en un grupo de WhatsApp, es que la puede liar mucho, mucho. También la opción de te bloqueo, ahora te quito, te agrego, eso genera mucha polémica. Y luego también que las personas generalmente pues bueno, en el WhatsApp de grupo es más fácil hablar que cara a cara, ¿no? Entonces dirías cosas que a la cara nunca hubieras dicho. Entonces es mucho, pues bueno, el tema del contrato para el buen uso del teléfono móvil, el que los padres dispongamos de la contraseña, que hay muchas familias que prefieren respetar su intimidad. Yo pienso que hasta una determinada edad, pues la intimidad no es una cuestión de vulnerar su intimidad, es una cuestión de seguridad, porque también luego pues, se pueden encontrar por redes personas adultas que van con otras intenciones y que a ellos les puede costar identificarlo. Pero sí, esto daría para otra charla. Un tema complejo. Habría que a lo mejor prepararlos antes de la adolescencia, ¿no? Porque en la adolescencia al final todos tenemos en mente que la edad idónea para o sea, me lo dijo un criminólogo, ¿no? Para el teléfono son los 14 años, no por nada, sino porque son imputables. Entonces, si se supone que se les puede poner delante del juez, qué menos que puedan tener un móvil, ¿no? Como diciendo que a nivel cognitivo no consideraba que fuese realmente la edad, pero que bueno, si la ley decía que puedes ir a un correccional con 14 años, como no tener un móvil. Pero
Claro, cuando queremos intervenir ahí para enseñarles cómo se comunica en redes sociales, yo que me dedico a esto, llego totalmente tarde. La realidad es que la mayoría de chicos y chicas tienen el móvil antes de los 14. O sea, yo diría que con 11, 12 es la media, y a esta edad es que no son ni siquiera adolescentes, son preadolescentes. Entonces es imprescindible que podamos hacer un control y lo que hablamos al principio, ¿no? Que este tema también es algo que, pues, que debería formar parte del sistema educativo, porque es una realidad actual con la que hay que lidiar y que es muy complejo para las familias. No sé si conoces una telerrealidad que se llama The Circle, El Círculo. Es un concurso, ¿lo conoces? Un concurso de telerrealidad. Nosotros, sí que es cierto que Alex es, pues eso, es un niño con altas capacidades, entonces su edad es secundario, pero nosotros sí que hemos querido ver, por ejemplo, esa telerrealidad con él para que entendiese delante de una prueba física, digamos, que la persona que le puede hablar a través de una red social o de un ordenador no tiene por qué ser físicamente lo que dice ser o a nivel de personalidad. No sé si ese tipo si hemos hecho bien o mal. Sí, pues yo pienso que habéis hecho bien. De hecho, nosotras en los talleres de habilidades sociales, cuando trabajamos el tema de las redes sociales, tenemos varios vídeos de este estilo que ponemos siempre y que les impactan bastante porque son muy realistas y sí, yo creo que habéis hecho fenomenal, porque esto no se tiene que entrenar desde el momento en el que se les da el móvil. Es que es lo que tú dices, hay que empezar a entrenarles mucho antes. Antes de tener el móvil tienen Roblox o tienen otros Exacto. formatos en los que también comunican con el Zoom, ¿no? A través de Zoom, ¿no? De los chats de Zoom o sea que al final, personalmente tengo una hija de 9 años que en el colegio trabajan con iPad y ya tienen ya red social ahí, ¿no? Porque tienen un grupo en el que se pueden comunicar, entonces es desde ya. María José, no sé si... Sí, tenía una duda, porque todas, supongo que hay que concretar, ¿no? Con cada de nuestros, o sea, no todos son igual, ni todas las altas capacidades, ni todos los TDAH, ni tampoco los niños TEC bajo espectro del autismo. Entonces, entiendo que pues, si uno es Asperger, pues de ahí a un autismo más profundo, evidentemente hay muchas diferencias. No sé si tienes indicaciones al respecto para cada una de, no tan generales, sino más concretas dependiendo. Pues sinceramente, nosotras en los talleres de habilidades sociales y bueno, creemos que en la heterogeneidad está la riqueza y las habilidades sociales al final es algo universal. Y entonces, independientemente de las dificultades de cada uno, las trabajamos de forma general para todos. Luego sí que en concreto, pues posiblemente reforcemos de forma individual los puntos más débiles de cada uno, ¿no? Pues porque a lo mejor puede haber una altas capacidades que tenga una empatía súper desarrollada, pero el TEA no la tiene, pero vamos a trabajar la empatía y seguramente a las altas capacidades le va a servir también. Nosotras mezclamos los perfiles en los grupos porque pensamos que, bueno, imaginaros un grupo en el que todos los niños sean altas capacidades, pues al final repetirían modelos, ¿no? Estaría como, no sería representativo de la sociedad, ¿no? Estaría contaminada la muestra. Entonces, a mí me gusta que en un grupo haya pues, un niño impulsivo, una niña súper tímida, un niño con altas capacidades que no para de levantar la mano para corregirme, un TDAH que se mueve un montón, un imprudente que dice algo inoportuno, porque de cada situación que se genera en un espacio, en un taller, se puede aprender, ¿no? Realmente es un reflejo de la sociedad, ¿no? Los diferentes tipos de perfiles de personas con los que nos vamos a encontrar a lo largo de nuestra vida. Muy bien, entonces
si algún padre puede pensar, no, a lo mejor esto no sirve o no me puede servir, las indicaciones que nos has dado, en realidad sí que cada uno a su nivel, a su adaptación, a empezar desde, ¿no? Cada uno Sí, desde esto sería que se como vea la empezar desde abajo, ¿no? Luego hay casos y casos, pues por ejemplo puede haber un TEA con una rigidez enorme o una hipersensibilidad auditiva súper fuerte y que, pues, que hay que hacer pequeñas adaptaciones, o una persona que le cuesta muchísimo regular sus emociones y que tiene pues rabietas muy fuertes, o sea, pero ya son casos en los que, bueno, se interviene más de forma, aparte de grupal, de forma individual. Antes has comentado encontrar o proporcionarles gran variedad de situaciones en las que se puedan relacionar socialmente. Es cierto que tenemos, o sea, por lo menos yo tengo tendencia, cuando mi hijo tiene una dificultad, a decir, pues ya está, o sea, vas aquí donde tienes que relacionarte, lo solucionamos y ya veremos. ¿Tu consejo es que los expongamos? Que aunque tengan una dificultad, los expongamos a tener otros encuentros sociales, o porque son niños, por lo menos en mi caso, estamos hablando de una alta capacidad en la que el esfuerzo no les gusta. Entonces, en cuanto saben que eso va a ser más complicado, pues, esto no me interesa, voy a hacer esto, que sé que lo hago, me voy a esta situación que estoy más cómodo. ¿Aconsejas que los expongamos? Mi consejo es que sí que se expongan, pero siempre teniendo en cuenta sus características, ¿no? Y sabiendo hasta dónde pueden llegar. Pues a lo mejor Alex pues se resiste, pero a lo mejor dices, bueno, pues voy a apuntarle a una extraescolar en la escuela de ciencia, que es una escuela en Valencia que van un mogollón de niños con altas capacidades y con otra, bueno, y sin ellas, pero que pues hacen programación, astronomía, tal, con algún tema de interés que a él le agrade, ¿no? A través de ahí, pues de programación de videojuegos, tal, pero que sí que se les exponga para que amplíen el círculo social, pero atendiendo también los gustos, ¿no? Y algo que sea atrayente o motivante para ellos. Y por cerrar, una pregunta así un poco que entiendo que no tiene respuesta, pero yo la hago, ¿vale? Me vas a cobrar lo mismo. Esto se cura con todas las comillas del mundo. Quiero decir, la complejidad de relaciones, lo que tú dices, ¿no? La rigidez en el trabajo en grupo. Tenemos claro, me dirás para el TDAH y para el TEA porque lo desconozco, pero un niño con altas capacidades será un adulto con altas capacidades, no es algo que desaparezca, y esas complejidades sociales siguen ahí de una manera o de otra. Esas complejidades sociales siguen, pero a una escala mucho menor. ¿Por qué? Porque hay una experiencia de vida a lo largo de sus años, porque hay un entrenamiento, y porque realmente, pues, al final exponiéndose y teniendo la experiencia, pues son capaces de generalizar muchas situaciones. O sea, primero las interiorizan, las hacen de forma consciente, pero con el tiempo se generalizan. Y sí, o sea, un Asperger va a ser Asperger toda su vida, pero bueno, pues yo conozco muchas personas con Asperger pues que de pequeños tenían muchas dificultades a nivel social y ahora son unos adultos pues con una pareja, con un trabajo. O sea, me refiero que sí, que puede haber alguna particularidad, pero esto se entrena y se van adquiriendo. También es cierto que depende mucho del grado o de la intensidad con la que se presenten las dificultades, ¿vale? O sea, un pronóstico en dos personas con TEA puede ser totalmente diferente y quizá por las características más leves de uno va a tener una funcionalidad mucho mayor que a lo mejor otro que tenga síntomas con más intensidad. Tengo una pregunta más en el chat. Dice, hola, me gustaría que nos hablara de las hiposensibilidades. Sospechamos, que nuestro hijo con TEA tenga hiposensibilidad. ¿Qué podemos hacer para averiguarlo y cómo podemos actuar al respecto? Vale, pues el tema de la hipersensibilidad y hiposensibilidad suele ser más competencia de terapeutas ocupacionales, ¿vale? Y ellos son los que normalmente determinan pues, si se da a nivel táctil, a nivel olfativo. Normalmente las más comunes suelen ser a nivel auditivo y táctil, ¿vale? Pero yo he llegado a ver
en muy raras ocasiones, un par de veces, pues a nivel visual, ¿no? De ciertos objetos, el color de ciertos objetos, pues no tolerarlo bien, o a nivel también la luz, ¿no? De determinados tipos de luces y demás. Pero es más competencia de un terapeuta ocupacional. ¿Debería ser diagnosticado por ese tipo de Solo por profesional? eso no, solo por eso no. Ahora también bueno, hay un diagnóstico que no está recogido en el manual de criterios diagnósticos, pero están los, ¿cómo se les llama? Niños con alto nivel sensitivo, como hipersensibles, ¿no? Es como una especie, o sea, no está acuñado el término como un diagnóstico, pero sí que se habla mucho de eso también, que son niños que presentan muchas particularidades a nivel sensorial, a nivel emocional, como muy, muy extremos y no me acuerdo exactamente el nombre, pero si me sale lo diré. Pero entonces esta mamá, para saber si realmente existe esa hiposensibilidad o no, debería de pasar por un terapeuta ocupacional. Realmente, si lo que quieres saber o sea, tiene Pregunta diagnosticado cómo, TEA. Sí, es un niño con TEA y le gustaría poder averiguar y luego saber cómo actuar al respecto, si así fuera, si tiene si tuviese una hiposensibilidad. Pues el tema de terapeuta ocupacional. Es que pensaba que tenía la sospecha de que por esa dificultad a nivel sensorial, sí, lo del diagnóstico. No, es un TEA justamente que lo vale, que quiere ya me ha venido el nombre, se llama PAS, personas altamente sensibles. Se ha publicado últimamente mucha bibliografía con respecto a ese tema y en Estados Unidos está como bastante en auge, bueno, como dato. Sí, yo conozco alguna aquí. Vale, entonces tendrá que derivarse a un terapeuta ocupacional, se llama, ¿correcto? Vale, no sé si alguien más quiere escribir o hablar. ¿Alguna pregunta más? Si no, María José, si quieres te dejo cerrar a ti. Pues nada, también tenemos a Sandrine si quiere decirnos algo para cerrar. La tenemos oculta. La tenemos ahí. Muchísimas gracias, Laura, de verdad muy interesante. Gracias a vosotros, ha sido un placer para mí también. Y muchísimas gracias también a todos los asistentes por sus preguntas y por su tiempo. Esperamos que haya sido pues, muy fructífero para todos. Y bueno, a la próxima ya sabéis que tenemos toda la semana dedicada a la semana EBEP con múltiples videoconferencias como estas informativas para los padres. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Os recordamos que la semana sigue con el martes. Mañana tendremos a una logopeda que nos hablará de los trastornos DIS y de cómo los papás podemos ayudar a nuestros hijos si tienen este tipo de trastornos. El miércoles tendremos una comisión EBEP para justamente pues, poder hablar, intercambiar, ver sobre qué vamos a trabajar y si alguno más se anima a unirse a nosotras, adelante. Y el jueves L-Group, que es una de las empresas que realizan actividades extraescolares para el APA a nivel deportivo, nos hablará, pues son especialistas también en trabajo con niños con todo tipo de diagnóstico y dificultad tanto funcional como psicológica, de cómo el deporte y qué tipo de deporte para cada necesidad puede ser más óptimo.